Proyecto final, video, acción, derechos humanos, sociedad y medio ambiente. Derechos sexuales y reproductivos. En este video hablaremos sobre los derechos que están incluidos en esta sección de derechos sexuales y reproductivos, así como su importancia y documentos en donde se encuentran reconocidos. Para empezar, revisaremos los conceptos de salud sexual y reproductiva. La Organización Mundial de la Salud define a la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social y no mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. ¿Qué son estos derechos? Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Por eso, todas las personas deben tener garantizada la misma libertad, igualdad y dignidad, los llamados derechos humanos. Los derechos los ejercen las personas y es el Estado quien tiene la obligación de garantizarlos y promoverlos a través de legislación y políticas públicas adecuadas. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, es decir, que son propios a todas las personas sin discriminación alguna. Los derechos sexuales y reproductivos buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a su vivencia interna, asociada al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones y la salud, y externa, asociada al contexto social, histórico, político y cultural. Los derechos sexuales se refieren a la libertad de las personas para ejercer su sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o discriminación. La sexualidad comprende la actividad sexual, las identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se establece por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales, y se experimenta y expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y relaciones. Los derechos reproductivos se refieren a la libertad de las personas para decidir si tener o no hijos, la cantidad y el espaciamiento entre ellos, el tipo de familia que se quiere formar, acceder a la información y planificación para hacerlo, a métodos anticonceptivos y al aborto legal y seguro, sea el caso, así como a los servicios adecuados sobre fertilización asistida y servicios de salud pre- y post-embarazo. ¿Cuáles son estos derechos? De acuerdo a la Federación Internacional de Planificación Familiar, los derechos sexuales y reproductivos se pueden articular de la siguiente manera. Número 1. Derecho a la igualdad, a una protección legal igualitaria y a vivir libres de toda forma de discriminación basada en el sexo, la sexualidad o el género. 2. Derecho de todas las personas a la participación sin importar su sexo, sexualidad o género. 3. Derecho a la vida, libertad, seguridad de la persona e integridad corporal. 4. Derecho a la privacidad. 5. Derecho a la autonomía personal y el reconocimiento ante la ley. 6. Derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión. Derecho a la asociación. Derecho a la salud y a los beneficios del avance científico. Derecho a la educación e información. Derecho a elegir si casarse o no y a formar y planificar una familia, así como decidir si tener o no hijos y cómo y cuándo tenerlos. Y por último, derecho a la rendición de cuentas y reparación de daños. En México, las actividades en materia de salud sexual y reproductiva están respaldadas por un marco jurídico nacional e internacional. Los sustentos jurídicos que respaldan estas acciones
parten de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasando por un conjunto de tratados, convenciones y acuerdos internacionales, hasta la legislación federal y las normas oficiales mexicanas. Legislación nacional, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 y artículo 4. Ley General de Población y Reglamento, artículo 16, 17 y 18. Ley General de Salud y Reglamento, artículo 47. Ley Federal de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, artículo 39 y artículo 50. Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y la norma oficial mexicana 005 de los servicios de planificación familiar. Por otro lado, tenemos la legislación internacional. En esta entran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 16, la Convención de los Derechos de los Niños, entre recomendaciones del Comité, Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, Conferencia Mundial de la Población y Desarrollo, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. El Código Penal Federal considera que discriminación motivada por razones de género o por preferencia sexual es un delito en contra de la dignidad de las personas. El artículo 149 del Código Penal establece: se aplicará sanción de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud o embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole, atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho; niegue o restrinja derechos laborales principalmente por razón de género o embarazo, o limite un servicio de salud principalmente a la mujer en relación con el embarazo, o niegue o restrinja derechos educativos. Al servidor público que, por razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. A pesar de que hoy en día los derechos sexuales y reproductivos están reconocidos internacionalmente por documentos o convenios, las personas siguen sufriendo violaciones a sus derechos, principalmente mujeres. Aquí algunas cifras. 40.000 mujeres embarazadas mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo. Todos los años dan a luz más de 16 millones de adolescentes debido principalmente a relaciones sexuales forzosas y embarazos no deseados. Entre 120 y 140 millones de mujeres y niñas han sido mutiladas, 92 millones en África. En el mundo han sufrido agresión sexual 150 millones de niñas menores de 18 años. En la Unión Europea, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido agresiones o abusos sexuales desde los 15 años de edad. A continuación se presentará un video sobre casos reales de niñas que sufren violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos al ser vendidas por sus padres y forzarlas a tener un matrimonio. Días, me da como siempre muchísimo gusto que nos acompañen hoy para hablar de esta campaña importantísima. Ayúdalas a no llegar al altar. Marta es originaria de la Costa Chica de Guerrero. Nació en Mixtecapa, una pequeña comunidad del municipio de San Luis Acatlán. Cuenta con apenas 693 habitantes. Una comunidad indígena que, como muchas otras, se rige por sus usos y costumbres. Una de ellas, el matrimonio infantil. Cuando tenía 11 años, el padre de Marta intentó casarla a cambio de saldar una deuda. Yo a los 11 años, mi papá tenía una deuda en la cual no podía pagar
y me estaba haciendo como el intercambio de esa deuda. En aquella ocasión, afortunadamente no lo logró, pues ella insistió tanto que su papá desistió de la idea. Sin embargo, hubo un segundo intento. Esta vez sí lo lograron. Unos hombres, yo realmente desconozco de quiénes eran, fueron por mí y pagaron por mí para que yo me fuera. Y fui obligada a ir a vivir con esta persona. Era mucho mayor que yo, pero me acuerdo que apenas iba a cumplir 15 años, me acuerdo. De acuerdo con cifras de Save the Children, más de 6,000 mujeres entre 12 y 17 años han contraído matrimonio o empezaron a vivir en concubinato en el último año. Un fenómeno que se presenta sobre todo en los estados de Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca, en donde los derechos a la educación, la salud y a una vida libre de violencia de casi 300,000 niñas son violados al haberlas forzado a contraer matrimonio con hombres mayores, lo que provoca altos niveles de violencia emocional, física y sexual en su contra. Y así ocurrió con Marta, quien fue víctima de maltratos y violencia física por parte de su concubino, hasta que finalmente pudo escapar. Pero tampoco pudo regresar a casa, así que se dedicó a estudiar y a trabajar hasta que terminó la licenciatura en partería. Ahora, a sus 24 años, trabaja en su comunidad como partera, colaborando con la organización Yo Quiero, Yo Puedo, que lanzó recientemente la campaña Ayúdalas a no llegar al altar, mediante la cual pretenden concientizar a la sociedad sobre el matrimonio infantil que aqueja actualmente a millones de niñas en nuestro país. Al aire con Paola, Karina Cuevas. En la descripción del video colocaré un link sobre un caso parecido al que se acaba de mostrar. Por cuestiones de tiempo en el video no pude colocarlo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda háganmela saber en los comentarios de nuestra plataforma. Espero y el video haya sido de su agrado.